Una gran disculpa, estaba teniendo problemas y de repente todo se juntó, tuve una llamada y es una llamada que me urge. La verdad, te ofrezco una gran disculpa. Lo que pasa es que tuve ciertos problemas con respecto a la transmisión. Lo empecé a hacer desde Amaro Escritor, pero no me estaba funcionando. Entonces, todo sucedió, entró la llamada como te dije, y después sucedió que se empezó a cortar la transmisión de Amaro Escritor, por eso es que tuve que regresar a Dey Vargas. Y bueno, desde aquí lo vamos a empezar a transmitir, ¿vale? Realmente me da mucha pena cuando sucede esto. Estaba más acostumbrado, ya me estaba acostumbrando a hacerlo directamente en la oficina y allá a lo mejor es un poquito más tranquilo. Acá tengo que empezar a hacer algunas otras cosas y bueno, se me complica. Pero bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo desde ahorita. Ujú. Por favor. La transmisión de Amaro Escritor, por eso es que tuve que regresar a Dey Vargas. Y bueno, ok, desde perdón, estaba nada más checando el audio, estaba checando que todo estuviera bien. Y pues lo estoy compartiendo, de hecho, ahorita, ¿vale? Te ofrezco una gran disculpa. Por ahí me están mandando algunos mensajes. Perdón, Silvia, amiga, no es que no te haya avisado, realmente lo aviso ahorita, lo aviso en mis estados, en mi historia, empiezo a avisar en mi página que voy a tener el en vivo, ¿vale? Entonces es importante que no crean que no les quiero avisar, al contrario, para mí es mejor que lo hagamos así, ¿vale? Déjenme, empiezo a compartir. Amiga, no es que no te haya avisado, realmente lo aviso ahorita, lo aviso. Perdón, les explico por qué comúnmente no lo hago, pero hoy sí decidí tomar la llamada. Hace un par de días, lamentablemente, perdí mi cartera o me la sacaron, no sé, tuve algunos problemas ahí. Entonces me enfoqué en tratar de resolver el tema. Me urge conseguir la credencial, entonces me estaban avisando sobre mi cita que tengo que hacer. Es un poquito complicado de verdad, que se me junten las cosas. Ajá. Y como les vuelvo a repetir, de repente vuelven a suceder las cosas en el momento en que estoy empezando a hacer la transmisión. Le agradezco a mi hermano Jules, que, Gorzo, gracias amigo por ese favor. Y sí, es importante tener la identificación. Tuve que cancelar tarjetas, tuve que cancelar varias cosas. Me urge porque tengo que hacer algunos trámites y entonces así se me complica un poco. Es por eso que también por eso hoy hago la transmisión desde mi casa, porque es bastante complicado todo. Se me ha estado juntando varias cosas. Quería hacerlo desde la oficina, pero créanme, ya no me dio tiempo para llegar, ya no me dio tiempo para llegar. Y bueno, pues vamos a empezar con la transmisión. Hoy el tema es la educación. Les explico por qué, en un momento les explico por qué tomé este tema. Es muy importante para mí y hacer hincapié de muchas cosas, pero sí es importante también que me tengan un poquito de paciencia. Recuerden que aquí no tengo la misma iluminación que tengo allá en la oficina y entonces sí se me va a complicar un poco. Ese halo de luz que se ve ahí, bueno, de repente va a ser. Ajá. Hola Silvia Bautista, de verdad amiga, perdón, pero yo mandé avisar, yo mando avisar todo desde los estados, subo los pods y demás, de verdad. Es muy importante que lo vean, trato de hacerlo llegar. Si lo hago por medio de Messenger de manera personal, híjole, habrá alguna persona que se moleste, que se lo haga llegar así y me reportan, de verdad, ese es el problema, ¿ok? Pero bueno, ok. De hecho, ahora sí, hola Silvia Bautista, te mando un besote, amiga. Sánchez Adis, hola, ¿cómo estás, Sánchez Adis? Qué gusto, eres nueva, ¿verdad? Creo que no te había leído, pero bueno, un beso, muchas gracias. Vero Díaz, muchas gracias, de verdad. Sigan a Vero Díaz en la comunidad de Amaro Escritor, en la comunidad de escritor, perdón. Está subiendo un contenido impresionante, muy bueno, de verdad. Muchas gracias por compartir tantas cosas. Es
fascinante, es muy padre leer todo lo que ella sube y todo lo que comparte. De verdad se los agradezco muchísimo. Jan Pérez, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, un besote, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Les ofrezco una disculpa, tuve que terminar la otra transmisión porque les decía, lo intenté hacer desde perdón, desde escritor, pero no me está funcionando, no sé qué es lo que está pasando, entonces sí me cuesta un poquito de trabajo. Ok. Ujú. Pero bueno, ya estamos aquí. Más tarde de lo de costumbre, pero bueno, uf, como les digo, si no es una cosa es otra. Y bueno, les estaba explicando, hay algunas cosas que me han estado pasando que, caray, sí me urgen a resolver y atender. Comúnmente no atiendo llamadas por teléfono y mensajes este, cuando estoy al aire, pero espero que me entiendan. Es importantísimo el, el, este, el tener los papeles adecuados, los documentos oficiales. Perdí mi credencial de lector, perdí mi licencia, tengo muchas cosas que recuperar y además hay los trámites que, por ejemplo, requieren a lo mejor renovar una tarjeta, requiere la credencial o la licencia o el pasaporte o la cédula profesional, cosas por el estilo. Entonces todo eso me tengo que mover para conseguirlo, ¿no? Entonces sí es complicado. Sí es complicado quien lo haya perdido. Y más ahorita que, además de todo, estamos en pandemia. Y la cita con el INE es un show y es ah, fastidioso, pero afortunadamente pues lo estamos resolviendo gracias a los amigos y demás. Ajá. David Chotecat, sí, así es. Saludos, qué rico es el sexo. Bien, qué bueno. Bien, creo que no has leído el tema, pero bueno, ok, está bien, ¿vale? Como les decía, para mí es importante que ustedes también se vayan adentrando. Les comento, bueno, la semana pasada tuvimos, de hecho llevamos 2 semanas con el tema de sexo. Es algo muy padre, es algo muy grato, que la respuesta que he tenido, la participación que hubo por parte de ustedes con la gente de Oscuro Deseo, fue muy padre, fue muy grato también. Eso fue algo que me gustó mucho, ¿saben? De verdad es algo que me gustó mucho. Entonces, creo y considero que debe de ser una información que siempre tiene que estar vigente, que siempre tiene que estar latente en todos lados, ujú, y que todos tenemos derecho al placer y al disfrute, ¿vale? Ujú. Y bueno, como les comentaba, eh, pero hoy vamos a dejar un poquito el tema del sexo, aunque por ahí subí un post que generó mucha dinámica, me agradó mucho, que es el que decía si el hombre puede darse cuenta cuando fingen un orgasmo, pero ese va a ser un tema que vamos a abordar posteriormente. Ahorita no, ¿va? Ahorita vamos a tocar un tema enteramente diferente, ¿vale? Vamos a salirnos de el tema sexual, ujú, y vamos a adentrarnos a otro tema que de alguna manera tiene que ver, pero que es muy importante de manera social. Se los he platicado para quienes ya me han estado siguiendo anteriormente. No solo hablamos de sexo, tocamos muchos temas, y es muy importante siempre contar con su amable, ¿cómo se llama? Opinión, siempre, 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 ¿va? Entonces, es importante que platiquemos, que dejemos un tema de manera adecuada para que podamos, ay, permítame, creo que está medio incómodo ahorita aquí, pero bueno, ahí está, creo que sí. Ok, bueno, como les decía, hay diversos artículos que me gustaría tocar, diversos temas, y uno de ellos tiene que ver con lo que se acaba de aprobar la semana pasada con respecto a la marihuana, ¿sí? Y muchas otras cosas que han estado sucediendo en el tema social, en el tema del ámbito nacional, ¿va? Te voy a explicar por qué decidí este tema y de entrada más bien te menciono cuál es el tema.
El tema hoy en día es la educación. ¿Qué sucede con la educación? Siento que ha habido muchos cambios en nuestra sociedad y de repente nos estamos quedando cortos nosotros como sociedad para poder determinar qué es lo que nos conviene. Las decisiones las están tomando desde el gobierno y está bien, en parte está bien, ¿vale? Pero en el tema de la sociedad y de las decisiones, creo que nosotros tenemos que participar, pero ¿cómo vamos a participar si no tenemos un criterio propio? Si no nos formamos una idea de lo que está sucediendo, ¿sí? Hola, prima. Besotes, prima. Hasta Guadalajara, ¿cómo estás? Quiero comentarles algo, voy a hacer una interrupción aquí. Eh, Hoy tuve una charla muy padre con mi prima. Hace tiempo que no platicábamos, pero eh, ya les estoy preparando algo con mi prima. Van a ver que además de que es bellísima, es una mujer muy inteligente, muy independiente y que está trabajando a todas horas, ¿vale? Y les estamos preparando algo de manera conjunta. Así que, bueno, ya sabes, prima, muchas gracias de verdad por la aportación, por la idea. Y pues vamos a darle, ¿qué te parece? ¿Va? Ya verán la sorpresa que tengo ahí junto con mi prima. ¿Va? Bueno, órale pues. Seguimos con el tema. Sí es importante considerar el tema de la educación como un factor fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Como siempre, para que no se pierda esa bonita costumbre, te voy a mencionar que hoy cambiaremos el tema. Hemos estado hablando mucho de sexo, de sexualidad, de diversión para adultos y otros temas, pero es un hecho que para tocar esos temas debemos de tener una base en nuestra formación y para muchas cosas más, para nuestra vida misma, para nuestras creencias, para nuestro entorno mismo, que eso es importantísimo. Y esa base se llama educación, ¿va? Y como siempre mencionaremos la definición de educación. ¿Qué es la educación? Ok, la educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que pueden tener lugar en muchos entornos, en el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como la habilidad, como las habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. ¿Ok? Muy bien. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, ya sea los padres, los educadores, en este caso profesores o maestros, pero también los estudiantes pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. ¿Ok? Bien. Te puedo mencionar que el derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos a nivel global. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a la educación. Aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta edad la educación es obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen la escolarización en casa, a veces con la ayuda de la educación en línea. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hoy en día estamos viviendo lo que es la educación en línea de manera generalizada. Esto es a nivel mundial, aunque en algunos países ya están regresando a actividades escolares presenciales. Hoy en día todo el mundo de este año te puedo decir que participó en la educación en línea, de una u otra manera. Obviamente cada país tiene un esquema de educación diferente. Habrá unos sistemas que son muy buenos, habrá otros sistemas que serán muy cuestionados, pero todos hemos estado participando. Esto nos lleva a revalorar las actividades del profesorado. Es decir, muchas veces nosotros como padres cumplíamos con el hecho de, desde la mañana, levantarnos temprano, bañar a los niños, preparar su desayuno, llevarlos y dejarlos a la escuela. Los dejábamos en la puerta de la escuela, pasaban a ser responsabilidad ya de los profesores y dejábamos que los profesores les impartieran cualquier materia que le tocara. Ajá. Que para eso están realmente, ¿sí? Pero hoy en día hemos estado viviendo lo que ellos vivían a diario, ¿sí? Pero en un salón con 40, ponle, a lo mejor si es privada, 20 niños. Hoy en día nos toca atender a lo mejor uno hasta 5 hijos o los que se tengan en ese momento, pero vemos lo difícil que es la actividad de la enseñanza.
y la ardua labor que tiene el profesorado. Los maestros son, no te puedo decir que los segundos padres, pero en el sentido de educación, sí. Ujú. Recuerda que la educación se imparte desde casa, pero se refuerzan los valores y principios también en la escuela. Allá en la escuela se le imparte el conocimiento y se engloba en todo lo que es la palabra educación, ¿ok? Bien, después de este pequeño paréntesis en el cual te estoy mencionando la revaloración, perdón, el revalorar el esfuerzo de los maestros, ahora que estamos en esta situación de educación en línea por la pandemia, creo que es muy importante entender a veces el estrés que llegan a tener los maestros vamos, por convivir, por tratar de enseñar, por incluso pelear con 20 o 40 niños, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte. Hoy en día, te lo vuelvo a repetir, a lo mejor estamos con 2 o 3 hijos a la vez y estamos luchando porque sea algo factible para los chavos, pero a veces nosotros mismos nos estamos exhibiendo porque desconocemos incluso las materias que están llevando, porque la función anterior era simplemente pasar a recoger al niño, cumplir con las tareas, ver que lo hicieran y a lo mejor nosotros, ya le hiciste, bueno, ok, está bien, pero no nos adentrábamos en la materia y no entendíamos y no participábamos en la educación escolar de nuestros hijos, ¿va? Entonces nos ha expuesto otra vez la pandemia con lo insuficiente que somos para poder entender el sistema escolarizado hoy en día. ¿Va? Ok, hasta ahí ese breve paréntesis. Te mencionaré también que la educación puede tener un lugar la educación puede tener lugar en contextos formales o informales, ¿va? Ok, la educación formal está comúnmente dividida en varias etapas, como educación preescolar, ajá, escuela primaria, escuela secundaria y a nivel medio superior, ya sea preparatoria, bachilleres, SH, vocacionales, CETIS, etcétera, ¿va? Todas esas escuelas que hay, que son escuelas incluso técnicas. Luego la universidad con maestrías, doctorados, etcétera. Al concluir la formación, se expide un comprobante o un certificado de estudios que permite acceder a un nivel avanzado, ¿sí? Existe una educación conocida como la no formal, no escolarizada, por la que, a diferencia de la formal, no se recibe un certificado que permita acceder a un nuevo nivel educativo al terminar la formación normalmente. Los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas y organizaciones civiles o del Estado. Pero, ojo, aquí es muy importante que a veces el hecho de tener un sistema escolarizado no garantiza el éxito de la persona, ¿sí? No garantiza incluso que concluya sus estudios, ¿vale? Y a lo mejor en un sistema no escolarizado puede revalorar la educación desde otro punto de vista, ¿ok? Te puedo mencionar que, por ejemplo, como ya lo cité, está la educación en casa, ¿ok? Ahorita todos estamos en el aula, perdón, en la educación en línea, que nos ha estado llevando a sacar a muchas personas canas verdes por la forma en que a lo mejor no entendemos al maestro o porque a lo mejor el mismo gobierno no está dando las clases que deben de ser, son los maestros o las escuelas las que se están adaptando a tener una videollamada, a tener una videoclase. Algunos se apoyarán con lo que está ofreciendo el gobierno, que no es mucho, pero están haciendo la lucha, ¿ok? Te hago estas menciones ahorita porque es fundamental el aprendizaje, el criterio, ¿sí? El conocimiento. ¿Qué sucede en este sentido? Este, ¿Qué sucede en este sentido y por qué hago esta connotación? La educación en México, la educación en sí, nos va a llevar a formarnos como personas con criterio, con inteligencia, con conocimiento, con la capacidad de decisión, ¿sí? De conocer lo bueno y lo malo. Te hago estos comentarios por lo siguiente, porque para mí es importante tener una sociedad informada y tener una sociedad educada, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo en lo que es nuestro país, como se ha dado en muchos otros países, ¿ah? Ciertas acciones por parte del gobierno particular que son muy cuestionables, ajá, pero que además te podría decir, ok, qué bueno que el gobierno lo está haciendo, pero a final de cuentas necesitamos que las personas tengan un conocimiento,
para que a su vez tengan un criterio y puedan a su vez tener una toma de decisiones si les conviene o no, ¿sí? Antes de meterme en este tema, sí quiero mencionar, ok Silvia, te entiendo a veces, sí, 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 muchas gracias Silvia, sí, yo también te quiero mucho, gracias, de verdad. Vero Díaz, sí, claro, Vero Díaz. Bueno, Vero Díaz nos menciona que en las escuelas rurales a veces los maestros le dan clase a diferentes grados escolares. Y sí, así es. Eh, Imagínate, por ejemplo, tienes que tocar el tema de, no sé, de primero de primaria, pero además tienes que aportar el de tercero y el de quinto y el de sexto. A lo mejor no tienes cuarto ni segundo, pero para el otro año vas a tener gente de cuarto y vas a tener gente de segundo y gente de cuarto y van a llegar nuevos de primero. Entonces los maestros rurales hacen una enorme, enorme labor escolar, pero a veces nosotros no lo entendemos, ¿sí? En alguna ocasión, y creo que ya se los había comentado, no sé si fue en vivo conmigo o fue con lo que hacía con Paco. El caso de en la escuela en el colegio donde estaba mi hija, llegó una mamá que de plano dijo, yo traigo aquí a mis hijos para que los eduquen. Y obviamente todos protestamos, porque no es llevar a los hijos para que se les eduque, no, simplemente es para que se les imparta un conocimiento. La educación es conjunta entre casa y escuela. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en la casa se van a ver ciertos valores, en la escuela se van a reforzar, ¿sí? Ciertas conductas. Y es muy importante además tener los conocimientos adecuados para conocer de lo que se nos va a hablar más adelante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la preocupación que yo tengo y por qué decidí tocar este tema? Ok. Ujú. La educación que se está impartiendo en México para mí es nula. Y lo acabamos de ver con el tema de sexo que vimos desde hace 2 semanas. Ujú. Con las chicas de oscuro deseo, con las parafilias, con los juguetes sexuales y con la educación sexual, ujú, que fueron los temas que estuvimos viendo. ¿A qué voy con esto? Ujú. Hoy en día nos encontramos con gente que no sabía qué es un orgasmo, ajá, que no sabía lo que es una zona erógena, que no sabía lo que es un juguete sexual, que se espantaba por las parafilias, que se espantaba por las fantasías, que se espantaba con los juguetes, que de alguna manera querían dar ese paso, pero tenían miedo, ajá, tenían miedo. Y qué pena que lleguen a sentir miedo, ajá, cuando realmente lo único que hace falta es conocer más del tema, tan sencillo como eso, o sea, es muy sencillo. Vamos a conocer sobre el tema, ¿sí? Pero esos conocimientos nos los va a dar, obviamente, la escuela, ¿sí? Y no te voy a decir que en la escuela te van a hablar de juguetes sexuales, no, en definitiva, pero en la escuela sí te pueden enseñar muchas cosas para tomar una decisión, para que no te espantes cuando salgas y, ¿por qué no? Más adelante, a lo mejor en un nivel medio superior, sí te puedan hablar de algunas prácticas sexuales, de los juguetes y de cosas por el estilo, que lo hacen, incluso en la universidad, hay veces que sí se tocan esos temas, hay otras veces que incluso se espantan. Tengo el caso muy presente, creo que se llamaba Aura, un libro en el cual en un colegio una maestra les deja leer el libro de Aura, creo que es. Ujú. Y en esa clase estaba la hija de un secretario, alguien del gobierno. Ujú. Pero como el libro habla de sexualidad, la chica le dijo a su papá y su papá muy molesto fue a reclamar a la escuela y corrieron a la maestra. ¿Y por qué la corrieron? Porque tocó un tema de sexualidad. Pero está la ignorancia que se tiene en la casa, que lo primero que hicieron fue espantarse y atacar a la maestra. Pedirle a la escuela que los... Sí, 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 que corrieran. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Susana Martínez. Y déjenme decirles, de aquí voy a hacer un pequeño comercial. Susana Martínez se dedica al tema de la educación, ¿sí? Entonces, ya he platicado con ella en algunas ocasiones y me parece muy importante lo que ella hace. Pero tiene razón en su comentario. Esos temas no se tocan en la escuela y si nos atrevemos a hablar de sexo, muchos padres de familia se quejan. Es obvio.
ajá, que se van a quejar por el poco criterio que se tiene en la casa. Y esto me lleva a, como ya se los había dicho, que tenemos una educación que se trabaja en la casa, ajá, y que va de la mano con la educación escolar. Pero lamentablemente en la casa se tiene otro tipo de influencia de educación. ¿Por qué? Porque también está la educación del culto, de la fe, de la religión, como lo quieras llamar, ¿sí? Pero de repente va a suceder que en la escuela les pueden mencionar ciertos, les pueden dar ciertos datos y ciertos conocimientos, pero en la casa los van a frenar porque en la iglesia eso no les permite, eh, eso, eso no está bien visto por parte, por ejemplo, de la religión católica, cristiana, de los testigos de Jehová, de quien sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es algo que se deba de tocar. Entonces ponemos a los chavos en dos mundos totalmente diferentes. En un mundo donde van a convivir con sus compañeros y alumnos y a lo mejor todos van a tocar cierto tema con cierto criterio, y en un núcleo familiar donde está reforzado por ciertos tabús, por ciertas restricciones religiosas, por ciertos criterios familiares, por ciertas tradiciones familiares, por cierta ideología familiar que va a limitar el libre pensamiento, la libre toma de decisiones, porque al final de cuentas, si toman una decisión, se van a sentir con culpa, porque en la casa eso no se ve, pero en la escuela sí, y se sienten culpables, no saben hacia qué lado moverse. Muchas veces, muchos papás ven ese tipo de situaciones y lo que hacen es sacarlos de esa escuela o pedir que se cambie de maestro, que se vaya a otro, ¿cómo se llama? A otro grupo, porque no es sano, porque no es productivo, porque no es sensato que se hagan ese tipo de cosas, ¿sí? Así es, Susana Martínez, la educación se debe de tocar en casa, ¿sí? Hola Delfina Guardado, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas noches, ¿qué onda? Ok, Susana, mi hija se asusta porque dice que soy muy directa al hablar de sexo. Me dice, mamá, a mis amigas no les, no les hablan así, tú eres muy directa. Sí, claro. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que las cosas, lamentablemente, siguen siendo vistas con pena, con vergüenza, con miedo, con timidez, con cobardía incluso. Simplemente el hecho de querer llamar las cosas como son nos da miedo. Ajá. En la iglesia nunca vas a escuchar a un padre decir, mira, este es el pene, esta es la vagina, esto es lo que sucede, aquí tienes el clítoris, aquí tienes esto, esto y esto. Incluso en la casa tampoco lo vas a encontrar muchas veces, porque ¿cómo va a suceder? Es lo que platicábamos la otra vez. ¿Cómo le va, cómo le puedes generar confianza a un niño si a final de cuentas cuando le vas a hablar de los genitales, del pene y de los testículos, qué le dices? Ah, es tu pajarito, es tu pipí, es tu cosita. Ajá. No te toques ahí, déjate ahí, ajá, déjate tu ese. Pasa lo mismo con las niñas. Ay, no te toques la colita, ajá. No te toques tu palomita, tu mariposita. Nadie te debe de agarrar ahí, ¿ok? Tú no te debes de tocar, ajá. Igual, tus pechitos, tus chichitas, ¿ok? Por Dios, o sea, estamos dándole un criterio totalmente ambiguo, totalmente confuso, totalmente erróneo, ¿sí? Y sí, Vero, así es, estoy totalmente contigo, de acuerdo contigo. Es un choque entre la educación y la religión y todo eso los confunde. Pero a final de cuentas no solo confunde a los chavos, ¿sabes? Confunde a papá, a mamá. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no los dejan tener un libre criterio. Estamos acostumbrados a ir todos los domingos a la iglesia. Ujú. Estamos acostumbrados a que nuestras decisiones estén basadas en lo que Dios dirá, ya sea lo que Dios quiera, de repente. Y a veces no es así, en definitiva, no es así, perdón. Creo que lo fundamental es tener el conocimiento, tener el criterio y tener eh, la educación adecuada para poder tomar una decisión exacta, ¿sí? Mucha gente cree que incluso metiendo, por ejemplo, a niños a escuelas religiosas, pues van a ser hombres de bien, van a ser mujeres decentes y demás.
por Dios. Cuando estás en la adolescencia, cuando estás en plena, con la hormona bien arriba, pateando a la neurona, tomas decisiones erróneas donde estés. Ajá. Se ha visto que han probado drogas en las escuelas religiosas, en los colegios militares y han tenido relaciones en todas las escuelas, tanto de gobierno, particulares, como te decía, religiosas, militares, en cualquier ámbito. ¿Sí? Y eso te habla también de una carencia en el sistema educativo, de una carencia también en el, en, en la familia misma, ¿sí? En la educación por parte de los padres. Porque preferimos nosotros, como decía Susana, prefieren atacar al maestro porque les habló de forma directa que, por ejemplo, que corrigiera a los chavos. No sé si se enteraron de un caso que sucedió en una clase de Acapulco. Perdón, ahora estoy tomando un jugo. Una disculpa, se me seca un poco la garganta. Y sucedió algo. Permítanme. Ahora estoy aquí en la casa y ahora tengo que pagar los platos rotos por estar acá. Perdón, ya saben que incluso eso es falta de educación. Eso es falta de educación. Está un semáforo en rojo y apenas cambia a verde. Los 8 carros que están hasta atrás ya están tocando el claxon para que el de adelante se arranque y todos puedan pasar. Eso es falta de educación, falta de tolerancia. ¿Qué no entiendes que hay un proceso y que además hay más carros adelante que no se van a arrancar a 100 por hora para que todos pasen porque más adelante se van a volver a frenar? Ah, no, pero estamos al tope y todos queremos llegar a la casa. Sí, yo sé que estamos fastidiados, pero simplemente un poquito de decencia, un poquito de congruencia, de entender que adelante de ti van más carros y que vas a avanzar poco a poco. Ten tolerancia, ¿sí? Y eso te lo enseñan en la escuela y te lo enseñan en casa, ¿va? No te van a quitar los carros, no se van a abrir para que tú pases, pero eso es absurdo, de verdad. Ahí está una sarta de ignorantes que luego ven el cambio de luces y están tocando el claxon para poderse aventar. Qué vergüenza, pero bueno, perdón. Oh, me ofusqué porque, uf, me roban la idea. Bueno, te decía de la clase del maestro de Acapulco. Ujú. Ok, la clase del maestro de Acapulco. Está en una clase, ujú, está mencionando ciertas cosas, ¿sí? Y un alumno lo cuestiona. Este alumno le dice que debe de explicar mejor. Ujú. Tienen una confrontación de ideas, hasta que el profesor les dice que son una generación de cristal. Y cuando les menciona eso, los alumnos se ofenden. Ajá. Y el alumno le dice, ah, ok, ajá, usted debería de enseñar mejor. Ajá. Usted debería ser otro tipo de profesor. Igual y ni profesor es, le da a entender eso. Ok, perfecto, muy bien. Todos tenemos el derecho de réplica. Si hay algo que no nos gusta, está bien, lo entiendo, no me agrada la forma en que lo está dando, pero por educación creo que hay formas de decirlo de otra manera. Aquí el tema es que todos los alumnos se enojaron y se quejaron por el profesor, por el comentario que les dijo que eran una generación de cristal. De entrada, estas nuevas generaciones están limitadas a vamos, son intolerantes a la frustración. No se les puede hacer un reclamo, pero además son muy curiosos porque ellos sí pueden ofender, pero si apenas tú les dices algo, se ofenden de todo y contra todos, ¿va? Algo similar de lo que mencionabas, Susana. Tú no puedes ser directo, uh-huh, porque te lo pueden tomar a mal, pero además se pueden sentir atacados, agredidos, ignorados, violentados. Hoy en día estamos hablando de una generación súper quisquillosa, súper delicadita, súper sensible a muchas cosas, cuando a nosotros nos tocó otra temática, ¿sí?
Hola, Olga John, un besote, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Desde dónde estás escribiendo, Olga? Si me puedes decir, please, please, please. Y bueno, como te decía, creo que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, ¿sí? Porque incluso nosotros, como generación, tuvimos muchas carencias. Ujú. Y eso nos llevó a lo mejor a fortalecer muchas cosas. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos casos no hay de esos, donde hasta, no, y deja tú la demanda. Hay veces que incluso los papás, este, agreden ¿cómo se llaman? Los papás agreden a los profesores defendiendo a los hijos y creo que eso es lo peor que puede suceder, ¿no? Porque le restan autoridad al profesor, porque a final de cuentas todos creen que tienen la razón, pero no es así realmente. Lo que está sucediendo es que le dan la razón al hijo, porque mi hijo es mi princesa, mi príncipe, que nadie me lo debe de tocar. Oye, ¿es neta? O sea, ¿de verdad nos vamos a poner así, en ese plan? Cuando realmente lo que necesitamos es un criterio diferente, cuando realmente lo que necesitamos es hacer equipos papás y maestros para poder darle la mejor educación de calidad a, a nuestros hijos, a nuestros chavos. Pero el tema está en que no queremos que nos lo toquen, no queremos que nos los agredan, no queremos que los violenten, no queremos... Pero realmente no es que suceda así. Este profesor, como te decía, simplemente les dijo, a ustedes no se les puede decir nada, porque son una generación de cristal, porque se sienten con todo, se sienten violentados, atacados, agredidos. Uf, qué pena y qué tristeza. Ujú. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que realmente los papás creen que es lo real y le creen a sus hijos y anteponen la verdad de sus hijos a la realidad, ¿sí? Lo que el hijo diga es lo que sucedió, porque mi hijo nunca miente cuando no sabe toda la sarta de mentiras que los hijos les dicen, de verdad. Ujú. Claro, por supuesto. Es que, bueno, como les decía, Susana es profesora, ¿sí? Y ella se está encargando de licenciaturas eh, por logros laborales, ¿sí? Y ella, pues obviamente conoce del tema y nos menciona, los padres están educando con miedo, están siendo rebasados por los hijos y en consecuencia cuando los padres sienten que se les está saliendo de control, ahí atacan al profesor. Tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Es por eso que es muy importante saber también la clase de hijos que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Ujú. Tenemos generaciones de chavos que son muy violentos, que incluso son violentos eh, con papá y con mamá en casa, ¿sabes? Incluso se les ponen abricos, son retadores. Es más, pelean con cualquier figura de autoridad, sea familiar o no sea familiar, ¿sí? Sea de la escuela, sea laboral, sea con quien sea. Ujú. Porque incluso de estas generaciones que ya están iniciando nuevos trabajos, hay que ver la estadística de cuántos están abordando, perdón, abortando los trabajos a los que entraron. Duran muy poco, duran meses, ajá, porque no les gusta que los manden, que no les gusta que los regañen, que no les gusta que les pongan metas, que no les gusta que les pongan un límite, ajá, que por qué esto, que por qué aquello, de verdad, créeme, yo que fui gerente de call center, que tuve bastantes gentes a mi cargo, de verdad llegaban chavitos y no sabes qué complicado es trabajar con gente tan inmadura, en la cual eh, no tienen criterio, ajá, todo les ofende, todos se victimizan. Cuando ellos cometían los errores de desconectar la red para que no trabajaran, cuando ellos todavía peleaban con los clientes, cuando tú les decías, el cliente tiene la razón, no puedes confrontarlo. Ah, no, pero es que a mí no me va a estar diciendo eso. Oye, ¿sabes que es un cliente que está a muchos kilómetros de aquí, que ni siquiera sabe que estás ahí? ¿Qué te cuesta atenderlo con educación? Ah, no, pero es que a mí me dijo, no, aquí no tienes que hacer eso. Pero es muy difícil de verdad que los chavos entiendan.
ese tipo de cosas. Ajá, porque todo les ofende, porque todo les molesta, porque todo los lastima. Ajá. Oye, perfecto, gracias. Ujú. Susi, tengo 27 años de la docencia, trabajando con adolescentes a nivel bachillerato y 5 años con licenciatura. Wow, gracias. De verdad es una labor impecable, una labor que se admira, que tiene que tener mucho criterio, además de mucho conocimiento, pero sí es muy molesto de repente toparse no solo con el joven rebelde, con los papás rebeldes y con los papás absurdos y burros que no quieren reconocer todos los errores que tiene su hijo y que vienen cargando y que vienen arrasando y que vienen fastidiando a mucha gente, porque incluso esa clase de chavos son los que empiezan a generar bullying y los demás papás se cansan de que estén molestando a sus hijos. Ajá. Ah, no, pero los papás nunca quieren aceptar la clase de lacras que tienen por hijos, porque realmente así son, y tampoco quieren reconocer la clase de lacras que son como papás, porque hay que decirlo con sus cosas. Sí, y sí es cierto, pero una gran labor, así es. Y bueno, como te decía, perdón, de repente me ofusco mucho en este tema porque créanme, me tocó estar en esas situaciones, me tocó estar conviviendo con chavos que realmente para todo tienen un reclamo, para todo tienen una excusa, para todo tienen eh, una victimización hacia lo que hacen. No, es que no, es que ustedes, es que ustedes, es que esto y es que el otro y siempre hay una excusa. Ok, perfecto. ¿Cuándo se les educa para que puedan asumir, ajá, sus responsabilidades? Porque eso habla también de criterio, ¿sí? Nunca quieren asumir sus responsabilidades, como te digo, siempre están poniendo pretextos, siempre están poniendo excusas, ¿vale? Y es en la escuela, incluso desde la primaria, ¿sí? Sí, así es, pero sobre todo es difícil tratar adolescentes rebeldes y padres solapadores. En alguna ocasión, cuando mi hija estaba en la secundaria, nos pidieron de apoyo y afortunadamente siempre estuve en esa parte en la vida escolar de mi hija. Eh, Siempre nos pidieron como apoyo, bueno, éramos de la mesa directiva, de padres de la mesa directiva, y estábamos presentes en muchas pruebas que se hacían, ¿sabes? En estas pruebas que hacía la SEP, no me acuerdo ahorita el nombre, si me pueden ayudar alguien, con el nombre del examen que se les hacía por parte de la SEP a nivel general para ver la evaluación de cómo estaban todos. Ujú. Y de repente nos tocó ver que, por ejemplo, la dinámica era, tenía que estar presente un profesor que no fuera el profesor oficial de ese grado y uno o dos papás de la mesa directiva para ver la evaluación que se estaba haciendo por parte de la SEP. Ajá. Y en las cuales se les seguía se les daba cierto tiempo y se les daba tenían que seguir ciertas normas. Obviamente nosotros estamos acostumbrados que cuando hacemos un examen todos callados y haciendo las cosas. La voz de autoridad era el profesor. Pero ¿qué sucedía? De verdad me tocó, no sé si fue en cuarto o quinto año, unos chamaquitos respondiéndole a la maestra que estaba vigilando ese grupo, que wow, de verdad fue increíble la forma tan retadora y tan grosera que tenían esos chavos para expresarse. Y te estoy hablando de niños de cuarto y quinto grado. Ajá. Al grado de que uno tenía que intervenir como papá y decirle, a ver, chavo, estás mal porque es esto y es esto. Y a la maestra no le vas a contestar así, porque ella es una figura de autoridad, ella tiene que tomar el control del grupo. Lo único que te está pidiendo, y no te está hablando ni golpeado, ni con groserías, ni te está humillando, ni te está diciendo nada, simplemente te está pidiendo que por favor guardes silencio, que por favor no saques eso, ajá, que por favor no comas en ese momento, ya habrá tiempo para que tú comas. No es que yo tengo que hacerlo porque a mí me dijo mi mamá que esto y aquello. No. ¿Ah? Y guarda eso, al grado de que incluso se los quitábamos y se quedaban molestos y después los papás se quejaban. Pues ni modo, pero oye, de verdad, si los chavos no se les pone un límite, si no se les pone un freno, si no se les sabe decir no,
Ahí tienes una sarta de escuincles que van a ser rebeldes y que van a andar haciendo desmanes por la vida sin control alguno. De verdad, es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza que los papás no quieran asumir también su responsabilidad. Susana Padilla, un besote hasta la Perla Tapatía. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo sigues del cuello? ¿Cómo sigues? Lamentablemente, nuestra amiga Susana tuvo un pequeño accidente, pero afortunadamente ya va bien. Entonces, espero que siga la recuperación excelente. ¿Va? Y bueno, como les decía, es muy importante saber que la vida tiene ciertas bases y una de esas bases fundamentales es la educación, ¿sí? Y la educación, te lo vuelvo a reiterar, viene desde casa, se refuerza en la escuela, ¿sí? Son dos cosas que van de la mano. Es muy importante entender que se hace un equipo entre maestros, entre papás y maestros. No es un reto, no es una lucha de poder, no es una lucha de control, no es para que, tú tienes que cuidar a mis hijos y cuidado donde les hagas algo a mis hijos. De verdad me ha tocado casos en los cuales eh, he visto cómo los papás no atienden, por ejemplo, a sus hijos que tienen algún déficit de atención y así tal cual los llevan a las escuelas. Ajá. Qué bueno, Susi, qué bueno, me da mucho gusto. Les comento, por ejemplo, no quiero exhibir a nadie, pero casos en donde los niños tienen situaciones muy especiales donde se arrancan con un ataque de gritos, de nervios, de violencia, y los demás niños tienen que correr a esconderse atrás de las maestras porque los niños se ponen bien agresivos y a lo mejor avientan hasta la mochila, jalan mesas, quieren estar pegando. Y son niños que tienen que estar medicados, pero que los papás insisten en que tienen que estar en una escuela, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, ya no los aceptan la de gobierno, los meten en las de paga, y ahí también, por ejemplo, algunos profesores que saben de la situación y que deberían decir, no, esto no es, esta no es una escuela para esos chavos, se tiene que canalizar a un instituto en particular, pues no lo hacen, van y aceptan porque además también es una inscripción y una mensualidad más. También no somos éticos en ese sentido, ¿no? Y si te fijas, es por todos lados que tenemos muchos errores. Es por eso que todos tenemos que jalar parejos, todos tenemos que jalar de la mano, ¿sí? Eh, había un caso de una señora, y eso sí me consta porque yo estuve cerca, cómo fueron las cosas. Una señora que fue a dejar a su hija en motoneta, ¿sí? Y estaba un camión haciendo maniobras, ajá, pero como a la señora se le hacía tarde, está viendo que están haciendo maniobras. No, la señora se avienta, ajá. Le están diciendo espérese, espérese cuando el camión está en pleno movimiento. No, la señora se avienta para querer ganarle al camión. Obvio, el camión les alcanzó a pegar y salieron volando por allá. La señora se bajó, empezó a gritar, empezó a decir que por qué, que no se fijaban, cuando simplemente era esperarse 3 minutos en la escuela que estaba a 10 metros de donde sucedieron las cosas, estaban viendo que había un camión que estaba haciendo maniobras. Tan sencillo como llegar y decirles, perdón, llegué tarde porque el señor del camión está haciendo maniobras y está deteniendo el tránsito, el tráfico. ¿Qué es lo que sucede? La escuela le va a decir, sí, no se preocupe, lo estamos viendo, todos están llegando tarde por lo mismo. No, esta señora a fuerzas por querer ganar, se avienta. Y por su imprudencia, y por su imprudencia, se lastimó ella y su hija. Pero además, el no tener el valor de asumir su responsabilidad, la lleva luego a querer pelear, a que le paguen el seguro, a demandar, a querer hacer mil cosas y hacer un show que de verdad vieja ridícula, o sea, perdón por las expresiones, pero fue tan ridículo lo que estaba haciendo cuando tenía N cantidad de testigos que vieron que fue la imprudente ella. No, pero quieren pelear, quieren gritar, quieren imponer, y eso se lo enseñamos, y esa es la educación que le damos a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros le enseñamos, prepotencia, eso es lo que le enseñamos, ignorancia, ¿sí? No, pero nadie va a pasar por sobre nosotros, imprudencia, ¿sí? ¿Realmente eso es lo que queremos para nuestros hijos? Qué pena y qué tristeza, de verdad, qué pena y qué tristeza. ¿Mm? Y bueno, perdón, de repente me exalto un poco porque, créanme,
Me acuerdo de la situación y me da un coraje y te voy a explicar por qué. Esa imprudencia hizo que se tardaran muchos otros papás en pasar, porque obviamente al tener un accidente se tiene que esperar a que lleguen las autoridades. Detuvo a mucha gente por la imprudencia. Ajá. Afectó a mucha gente. Y no solo a alumnos que iban a esa escuela, a muchos que iban a trabajar. Pero la señora, lejos de asumir su responsabilidad, se levantó y empezó a gritar. Y empezó a maldecir y a decir que no sabían con quién se habían metido, porque además también somos prepotentes, creídos, engreídos, ajá, que somos, no sé, que nosotros conocemos al presidente y él va a venir y va a decir, ah, sí, es mi familiar, y se los va a llevar, se los va a cargar la fregada a todos, porque no le hicieron caso y porque la golpearon. No, pero además eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. ¿Te imaginas cómo va a ser esa niña de grande? ¿Cuántas veces no hemos visto? Así es, pero muchos padres realmente tenemos que educar con, con el ejemplo. Ujú. Ahí te va. Muy sencillo. Ujú. ¿Qué pasa y qué sucede cuando en la casa solamente se habla con puras groserías? Hija de la chingada, hijo de la chingada, tu papá es un pendejo, tu mamá es una pendeja, y perdón por las expresiones, pero así, de repente las he escuchado. Ujú. Ah, pero tú te volteas y ves que escuchas que el niño dice puto. Ay, ya dijo su primer palabra, ay, mira ya. Ajá. O pendejo, ya se lo celebramos todo. Cuando más adelante llega a una casa donde a lo mejor no hablan de la misma manera y se expresa así, que no te extrañe que simplemente ya no lo vuelvan a invitar, porque no están acostumbrados a ese tipo de lenguaje. ¿Sí? Ah, pero te ofendes. ¿Cómo es que a mi hijo ya no lo invitan a las fiestas? Porque eso sucede mucho. Ajá. En la primaria, en la secundaria, de repente se hacen ciertas coincidencias, ciertas afinidades, ajá. Entonces, se forman grupos tanto de alumnos como de papás de alumnos. Ujú. Te digo porque pues, yo estoy con un grupo de papás desde hace mucho tiempo. Nuestros hijos iban en la primaria, secundaria y nos hemos seguido frecuentando desde la preparatoria y ahora que están en la universidad. Y tenemos una gran amistad. Pero te voy a decir algo, es un grupo muy cerrado, ¿sabes? Es un grupo con el cual los papás, y hablo en general, mamás y papás, hemos estado siempre al pendiente, no solo de nuestros hijos propios, sino de todo el grupo y de que los chavos estén haciendo las cosas y siempre tenemos una comunicación constante y siempre estamos al pendiente de cómo van los muchachos, de cómo estamos nosotros y demás. Pero cuando se han hecho reuniones, todos tenemos el entendido de que vamos a manejarnos en el respeto general, en el respeto hacia todos los demás. Y sí, sí hay groserías de alguna manera, ¿sí? Pero no exceden y no son dirigidas propiamente a una persona. A lo mejor en una charla se salió una grosería y se dijo X o Y, pero no va dirigida como agresión a cualquiera de los que estamos ahí, porque además nos manejamos con ese respeto, ¿sí? Jamás nos vamos a hablar de tu hijo es esto, tu hija es aquella, que esto, no, para nada, ¿sí? Cada papá sabe qué clase de hijos tenemos, ¿sí? Pero, aún así, como grupo ya nos sentimos una familia y sabemos que esa familia respeta. Los mismos chavos tienen una convivencia diferente. Sí, tienen una forma de hablar, pero saben que enfrente de cualquiera de los papás se tienen que frenar y tienen que guardar cierto respeto. Ajá. Porque así es la convivencia, porque así es nuestra educación y porque tenemos esa afinidad. Pero en muchos casos no es así. Ha habido papás que son una piedra en el zapato, que son como familia, como alumnos, como amigos de los chavos, que a lo mejor ellos sí convivan, pero no se les invita a nuestras reuniones, simplemente no están ni siquiera en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos la misma educación. Así de sencillo. No tenemos ni la educación ni el mismo respeto. Ajá. Y habrá quienes no les guste esto y a lo mejor dirán, ay no, pues qué clasistas, ay no, pues es que mamilas, qué mamones. No, es simplemente porque nosotros nos manejamos de otra manera y no queremos que eso se contamine porque realmente eso llega a suceder, ¿sí? Sucede mucho, por ejemplo, aquellas personas que eh, toda la vida han tomado. Uh -huh.
Y el chavo crece o la chava crece en un entorno de alcohólicos. Ujú. Pero hay algunos chavos que sí deciden romper esos patrones y que no quieren continuar con eso porque a lo mejor vivieron una violencia y quieren otro tipo de calidad de vida, ¿sabes? Y se enfocan y se educan de otra manera. Esas personas toman decisiones diferentes, pero porque hay alguien que les dice, mira, ellos tienen la inquietud de salirse de ese entorno y buscan a alguien que les pueda apoyar y ayudar para salirse de ese entorno. Y eso es muy bueno. Esos chavos tienen una valía diferente, de verdad. Esas chicas que toman la decisión de agarrar y decir, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero quedarme en casa como mamá. Yo quiero tener lo mío. Lo he visto, lo han hecho muchas chicas y eso es muy bueno. Y cada día la mujer sigue creciendo más y más y más, ¿va? Y eso es muy importante, pero porque además se aplican con la educación. Ujú. Ellas entienden y bueno, todos entendemos que esa educación es fundamental. El conocimiento es fundamental. Lamentablemente, aquí en nuestro país, a veces, bueno, no a veces, un 70%, 80% le dan más peso al papel, es decir, a un certificado, que a la experiencia. Suele suceder mucho y eso afecta, ¿sabes? Afecta porque a lo mejor tienes una persona que tiene todos los conocimientos, pero que no tiene a lo mejor el tacto para dirigirse a las personas con las cuales va a tener la relación laboral. ¿Sí? Es un jefe, pero no es un líder. Y a lo mejor tienes un líder que tiene todos los conocimientos, pero no tiene el reconocimiento oficial, que es un título. Ah, no, pues le das más peso al que tiene el título. ¿Sí? Eso también habla de que en la educación académica también hay carencias y hace falta trabajar sobre esa parte. Uh-huh. No solo la educación es el conocimiento. Ya cuando se van perfilando, ya cuando, por ejemplo, en la preparatoria empiezan a tener ciertos talleres, empiezan a tener ciertas clases técnicas que a lo mejor les puede ayudar para perfilarse a la carrera que quieren elegir en la universidad, a veces se confunden, a veces no hay la orientación adecuada, ¿sí? Pero desde ahí yo creo que se debería de empezar a trabajar con otros tipos de planes de trabajo. También eso nos lleva a voltear al sistema educativo que tenemos, ¿sí? El sistema educativo que tenemos a lo mejor ya no es el adecuado para estas generaciones, ¿sí? Es cierto, han cambiado algunas cosas, han cambiado incluso nombres de materias que hoy en día a nosotros nos mencionan y nos quedamos así de, ah, con razón no te puedo ayudar porque no lo entiendo. Pero ya cuando te vas adentrando ves que el contexto es muy similar, ¿sí? Uf. Y aparte te das a la idea de que, por ejemplo, el gobierno saca de repente unos libros que tú dices, ah, parece más propaganda política, propaganda fascista que otra cosa. Ajá. En Puebla creo que fue donde sacaron un libretito, una revista de este sobre dos niños, una niña y un niño muy inteligentes, supuestamente, en el primero y segundo lugar. ¿Ah? Pero esa observación, esa caricatura era muy fascista de repente, ¿no? En muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de saber de él, me enteré más o menos cómo estaba el contexto y sí, la verdad es que sí da a qué pensar, caray, ¿no? Hay otros modelos escolares que podemos copiar. No es malo copiar, incluso exportar nuevas tendencias educativas. Hoy en día me mandaron un programa escolar de Japón. Gracias, Number One. De verdad te lo agradezco mucho por esa información. Gracias. Este, que puede cambiar, ¿no? Hace poco incluso hice una dinámica en mi muro en el cual decía, ¿qué taller habías tenido en la secundaria? Ujú. Y algunos decían carpintería, otros decían economía del hogar, corte y confección, cocina y cosas por el estilo. Son cosas que me llamaron mucho la atención. Algunos talleres incluso no los conocía. También me sorprendió que muchas mujeres, por ejemplo, estaban en el taller de electricidad, industria del vestido y demás, ¿no? Incluso
platicando con algunas amigas de este grupo que les menciono, alguien decía, pues yo me ahorré con eso bastante dinero, porque los disfraces de mis hijos yo los hacía tal cual, porque tomé industria de costura y corte y confección se llamaba. Ujú. El otro se llamaba cultura de belleza, que era de estética, ¿no? Corte de cabello y cosas por el estilo, y te formaban de alguna manera para que tuvieras un oficio. Y eso era muy bueno, pero a veces sucede que no es que es parte de la formación, pero no le damos continuidad. ¿Va? Ok, perfecto. Bueno, como te decía, mm, la educación en casa tiene que ser la educación donde se fomentan los valores, el respeto, la educación, el trato, donde se debe de empezar a hablar de temas sexuales, donde se debe incluso fomentar la convivencia y reitero, el respeto, ¿sí? Está también la educación de culto, que en este caso, por ejemplo, son todas estas escuelas religiosas y son todas estas iglesias que en un momento dado interfieren en la educación diaria de la familia, que les ayuda a pedir que oren por los demás, que sean respetuosos y amables con sus semejantes, que todos se deben de creer, pero de repente, cuando sale algo fuera de su dogma religioso, ah, no, eso está mal visto y eso es cosa de Dios y no te acerques a esas personas porque son malos y ahí empezamos otra vez a juzgar y el prejuicio y atacar, ¿ok? Va, entiendo. Ujú. También está la educación social, ujú, que es otro factor. La educación social es nuestro entorno, ¿sí? La televisión, los amigos, la radio, en este caso las redes sociales y cosas por el estilo que llegan de manera global, de manera masiva a, al entorno familiar, a cada uno de nuestros chavos. Hoy en día, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, muchos papás de repente le damos la tablet, el teléfono al niño y ahí quédate. Y que pasen las horas y ahí quédate con el juguete. Yo no voy a jugar contigo, quédate viendo videos. Ajá. Ah, sí, ahí está. A ver, ven, te voy a dar una paletita y ya con eso estás contento y ya. Créanme, por ejemplo, casos donde yo he visto que tienen el celular y le dan la mamila con coca. Así. ¿Por qué? Porque incluso los chavos no quieren, los papás de ese niño no quieren prestarle atención, pero con eso se mantienen tranquilos. O sea, el internet, las redes sociales, los videos se vuelven parte de la educación y es algo que tampoco queremos reconocer. Ajá. Hoy en día que estamos sin ir a las escuelas, en definitiva, estamos educándonos a través de muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con la educación misma. Como te decía, están las tablets, los teléfonos inteligentes, las Smart TV, las laptops, las computadoras, que te dan un acceso a una información enorme y que muchas veces nosotros como papás decidimos no poner atención a lo que están viendo. ¿Me explicó? Y es muy importante que también nosotros nos demos a la tarea de saber qué es lo que están analizando, qué es lo que le está llegando, porque eso es parte de su educación, de su formación, de su criterio, ¿sí? Y de entrada te vuelvo a repetir, no importa cualquier tipo de educación que sea la que hayas decidido para tus hijos, si tú no la basas en el respeto, estás frito. No importa lo que le enseñes, si no lleva de la mano el respeto hacia él mismo, hacia los demás, hacia el pensamiento diferente, hacia la libre expresión, hacia la libre manifestación, ¿sí? Si no llevas ese contexto, uh-huh, del respeto, estás frito, ¿sí? Te diré que, por ejemplo, eh, ¿por qué abordo este tema? Hoy en día se están dando cambios muy radicales en nuestra sociedad. Por ejemplo, está el nuevo etiquetado de la comida mal llamada chatarra, ¿ok? También está el tema de la pictografía que tienen las cajetillas de cigarro, que ya ves que ahora les pusieron pulmones y ratas muertas y cosas por el estilo. Ajá. Y por último, ahorita está lo de la aprobación de la marihuana. Ujú. Ok, cabe mencionar que una educación de calidad va a alejar a la sociedad de la violencia, la va a alejar de la intolerancia y de ser irrespetuoso, de ser una sociedad, la va a alejar de ser una sociedad dividida. Ajá.
va a alejarla de políticos que quieren vendernos soluciones mágicas. Ujú. Miren, parte de mi decisión por tomar este tema hoy en día fue, por ejemplo, de entrada, que algo que me repateó en el estómago, bueno, en todos lados, fue el nuevo etiquetado de la comida chatarra, como si nosotros fuéramos ignorantes de lo que comemos, como si nosotros fuéramos ignorantes de lo que les vamos a dar de comer a nuestros hijos. Claro que sabemos que unas papitas, claro que sabemos que un gansito, claro que sabemos que unos pingüinos, unos chocorroles o cualquier comida chatarra, cualquier dulce o golosina que tú quieras mencionar. Ajá. Sí, así es, Vero. O sea, y muchos padres se les hace un gran logro que los hijos desbloqueen su celular. Sí, claro, poner sus videos cuando tienen 1 o 2 años, sí. Sí, 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 es lo sorprendente y se lo celebran cañón. Pero bueno, como te decía, por ejemplo, están estos, y son iniciativas del partido en el poder, que es Morena. Ajá. Había un diputado que, híjole, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que tenía una iniciativa para retirar todas las comidas chatarra. Ujú, de las tiendas porque no tenían valor nutricional. Obvio, sabemos que no tienen valor nutricional, son golosinas, son pastelitos, son algo con lo que hemos crecido y a nosotros no nos afectó, incluso hay muchas comidas, ajá, que pueden, con las cuales hemos crecido y no nos ha afectado absolutamente nada, porque incluso estaban considerando meterse ya hasta con los tacos, con las quesadillas, con la comida de puestos, porque igual no tienen el valor nutricional. Ahora resulta que estos tarados en el poder, y perdón que lo diga, en el poder, y me refiero a cualquiera de los políticos que quiera controlar o imponer esta forma tan absurda de querer gobernar, pensando que nosotros no sabemos sobre valor nutricional, sobre saber qué es un buen alimento, qué es un alimento sano, qué, no, qué es un alimento chatarra y demás. O sea, por Dios, ¿qué les pasa? Pero eso tiene que ver también con esta parte de la sociedad que todo les celebra, que todo dice que sí, que todo les parece maravilloso porque, ay, qué fantástico y qué padre que estén pensando en nuestra salud. No, no tienen que pensar y no tienen que pensar, perdón, no tienen que tomar decisiones por nosotros, porque nosotros tenemos el criterio, porque tenemos una educación, y aquí es donde entra la educación. Sabemos que ese tipo de alimentos no tienen ningún valor nutricional o tiene un mínimo valor nutricional, incluso tiene azúcares de más, tiene saborizantes artificiales, tiene muchas otras cosas. Lo que nos corresponde a nosotros es saber y entender que si lo consumimos en exceso, obviamente vamos a tener un pésimo resultado. Hola Tete, Jaso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tete Montelongo, Jasovero Díaz, perdón. De hecho, como maestros y escuelas, ves más difícil la relación con los padres que con los propios alumnos. Ellos mismos han fomentado la falta de respeto. Claro, por supuesto, te estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual, Vero, lo decía, ajá, te generan incluso la confrontación, ¿sabes? Obviamente un chavo, y perdón que me salga un poquito del tema de los alimentos para retomar el punto de TT, ¿qué es lo que sucede aquí? Llega un profesor, ajá, que quiere acusar a un hijo y se encuentra con una madre energúmena, con un padre enfurecido, que lo primero que hace es, ¿por qué le hicieron esto a mi hijo? Porque, a ver, señor, se le castigó por esto y por eso se separó del grupo, porque además agredió a sus compañeros, porque además fue grosero conmigo, también me agredió a mí. Ah, no, pero es que algo le hiciste, lo provocaste, mi hijo, no es esto. Obviamente sucede que siempre, siempre, siempre quieren entender, eh, quieren ellos tener la razón y que su hijo jamás toca eh, nada de responsabilidad, porque su hijo es un angelito y claro que no, son unos monstruos, entiendan de repente. Ajá. Los chavos a veces son monstruosos, ajá, son maquiavélicos de repente, pero no lo quieren ver. Ajá. Hay que ser honestos, nosotros tampoco fuimos unas peritas en dulce. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo en particular en la secundaria llegué hasta a organizar pintas, se iban de pinta y yo me quedaba en la escuela y hacíamos nuestro desastre. ¿Mm? Pero incluso aún así teníamos nuestro respeto hacia los profesores. Le teníamos no miedo, respeto. No lo retábamos y cuando cuestionábamos lo hacíamos como siempre me lo inculcaron a mí y siempre me dijeron, si vas a cuestionar, hazlo de manera respetuosa, con lógica y con argumentos. No vayas a querer cuestionar algo de la manera más absurda. Es decir, sin argumentos.
Es lo más tonto que puedes hacer, porque lo único que haces es exhibirte, es quedar en ridículo, es hacer el oso. Ujú. Claudia Uribe, sí, claro, por supuesto, Claudia. Mira, el tema de la diabetes, el tema del sobrepeso, el tema de muchas cosas así, es porque uno lo decide, ¿sabes? Ok, pero no somos tontos, no somos esas personas que necesiten que nos digan las autoridades que esto es malo. Ya sabemos que esto es malo, pero aquí ya es decisión de cada uno saber si vamos a comprar pescado o vamos a comer papitas o vamos a comer un caldo de res o simplemente salirnos y comprarnos un guarache. Ajá. Sabemos que cada uno de los alimentos tiene un valor nutricional. Sabemos que una golosina no lo tiene. Sabemos que un pastelito a lo mejor tiene muy poca y que tiene demasiados azúcares, ¿sí? Pero ya es tu decisión. Yo creo que en ese caso, a lo mejor si tienes tiempo de programarte para preparar la comida, es más, el desayuno, la comida y la cena, y a lo mejor un postre, ¿sí? Pero que no sea que tu comida del diario no sea la comida chatarra, ¿sí? Muchos de nosotros salimos a la calle a trabajar, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, yo estando en la oficina, a veces voy y como en una fonda, a veces voy y como en tacos, ¿sí? En la mañana me podría levantar y prepararme el desayuno. Uf, se me complica porque la verdad es que voy al gimnasio. ¿No? Pero llego y trato de desayunar en casa. Trato de irme corriendo a la oficina, llego y si puedo como en una fonda. Si no, pues ni modo, tengo que preparar, tengo que trabajar, salgo y me compro una torta y como algo, ¿vale? En la cena, ¿sabes qué hice? Traté de evitar ya lo más pesado. A lo mejor llegaba y comía un poco de queso en en la cena, ¿sí? Pero decidí no hacerlo ya. A veces antes sí, yo llegaba y me comía 8 tacos de suadero, ajá, 10 tacos de suadero, y eso incluso a veces era diario, porque llegaba cansado, ya no quería preparar nada, se me hacía más fácil y además el taquero de la esquina está bueno, o sea, es unos tacos deliciosos. Y lo peor de todo es que me llega siempre el aroma, pues imagínense, la verdad es que sí, está riquísimo. Y quien me conozca y sabe dónde estoy, sabe de qué tacos estoy hablando. ¿Mm? Entonces, es increíble. Ahorita, por ejemplo, estoy tomando jugo. No, no conseguí agua ahorita. Bueno, ni modo el jugo, ¿no? Pero, por ejemplo, trato de tener, ya de bajarle a la alimentación, pero por decisión propia. Pero que, por ejemplo, a mí me tengan que venir a decir que esto es malo, que la coca es mala, como por ejemplo esa lucha encarnizada que tiene Gatel contra los refrescos, contra la chatarra, contra todo este tipo de alimentos. Oye, no seas idiota, Gatel. Entiende que también es una industria que genera trabajo, ajá, para muchos empleados, para vendedores, para repartidores, para los que están en las plantas. Realmente hay muchas cosas ahí, ujú, que se afectarían con las normas que están tomando. Pero ¿a poco el gobierno federal, el gobierno local, ujú, y muchas de las alcaldías han hecho algún programa de educación física? Ve la educación física en las escuelas. Ajá. De repente también son medio limitadas. Sí, claro que sí, Tete. Claro que sí, sí, sí. La verdad es que sí. Tengo que decirlo. Mi punto de quiebre son los tacos, son las garnachas y demás. Pero aún así, créeme, trato de mantenerme comiendo algo sano y a lo mejor eso lo podría hacer un fin de semana. Ujú. A lo mejor podré salir a comer con mi hija, por ejemplo, chilaquiles, ¿sí? Hoy, por ejemplo, afortunadamente tuve la delicia en la mesa de un filete de pescado y que estuvo riquísimo. Ajá. Y créanme, yo no acostumbro comer pescado, hace mucho que no lo comía, pero no lo acostumbro. Ajá. Pero entendí que hay que cambiar esos hábitos. Nosotros como papás eso es lo que tenemos que inculcar a los hijos. No que venga el gobierno a decirnos que todo esto es malo y que todo esto es casi casi veneno para nosotros, porque no es así. Ujú. Pasa lo mismo con los cigarros. Ujú. ¿Quién de nosotros no ha fumado? Incluso somos fumadores compulsivos a veces. Yo hoy platicaba con mi hija sobre este tema que estaba desarrollando y le decía, ¿sabes? Cuando yo fumaba y trabajaba en Banamex, siempre que salía en la camioneta, tenía que llegar allá y siempre que iba manejando tenía que ir fumando.
A lo mejor no fumaba en otro momento del día, pero siempre que iba manejando era mi vicio. Fumar, fumar y fumar. ¿Ah? Entonces, hasta que un día yo había dejado de fumar porque un día no pude jugar con mi hija. Me agoté a los 5 minutos y me dio mucha vergüenza y desde ahí dejé de fumar. Hasta que empecé a manejar, empecé a agarrar otra vez el vicio y nada más era en ese momento. Pero como que era una cuestión de angustia, ¿sabes? Tenía que recorrer desde Iztacalco hasta Coajimalpa y la verdad era muy estresante. Muy, muy estresante por el tráfico, por lo que sea. Entonces, no era sano para mí. Pero yo tomé esa decisión de estar fumando. A mí nadie me obligó. Ajá. Vuelve a suceder lo mismo con las etiquetas. Hoy en día, anuncia Gatel, es que le vamos a quitar la pictografía, le vamos a quitar las marcas y le vamos a quitar muchas cosas a los cigarros, porque es una invitación a que fumen. ¿En serio, Gatel? ¿En serio, gobierno? O sea, le tienen que quitar eso. ¿Por qué no hacen una campaña de concientización del tabaco antes de empezar a dar machetazos, como siempre lo están haciendo? ¿Sí? Antes de averiguar, ahí van y meten las cuatro. Sucedió igual con el tema del outsourcing, que hoy en día ya tienen que recular, porque obviamente ese tema, el gobierno federal es consumidor de outsourcing y ya les dijeron, a ver, no, espérate, nos vas a quitar mucho de lo que tenemos ahorita y que nos está saliendo mucho más barato que que si los contratáramos nosotros. O sea, ¿ves? Es a lo que voy. Volvemos a lo mismo. Quieren educarnos de una manera tajante, quieren educarnos de una manera absurda y no va por ahí. Si tú te educas, si tú tienes el conocimiento propio, indicado, correcto, tú vas a tener un criterio propio para tomar tus decisiones. Si quieres consumir golosinas, si quieres comer tacos, si quieres tomar café en exceso, si quieres fumar. Ahora, por ejemplo, el tema de la marihuana, que se acaba de autorizar para el uso generalizado. ¿Ok? Mm, perfecto. Aquí está el criterio, aquí está la educación. Yo, por lo que sé, por hasta donde he visto, ajá, y hasta donde me he dedicado a cultivar en ese sentido, ¿eh? Te puedo decir que para mí la marihuana no es una opción. ¿Qué sucede ahí? Habrá muchos que la consuman, ¿eh? Y me dirán, es que se siente bien chido, te aletarga y demás. Ok, perfecto. Si es como el cigarro, imagínate una persona letargada manejando, que vaya consumiendo marihuana. Ajá. Que vaya consumiendo marihuana. Mientras camine, mira, lo único que te afecta es la pestilencia que no es grata. Ajá. Es horrible, pero cada quien puede meterse lo que quiera. Ajá. A final de cuentas. Es molesto sí que de repente se vengan a fumar afuera de tu casa, que vayan, que fumen en su casa y a ver quién lo soporta, pero afuera de tu casa, pues no, porque no te gusta ese olor. Igual pasa con el tabaco. No me gusta el olor del tabaco, mejor que se retire. Igual pasa con el vino. No me gusta. Hoy me decían, oye, ¿qué onda? Échate un traguito con un X del pasado, ¿no? Que me decía, oye, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Mira, hace tiempo que no te veía, vamos a echarnos un trago. No, gracias, no me gusta. Ay, pero ¿por qué no? No me gusta y no quiero. Ajá. Así de fácil. Ujú. ¿Qué sucede? Aquí estamos hablando de criterio propio, de decisión propia y de la educación, es decir, del conocimiento de lo que está en ese momento en juego. Por ejemplo, la marihuana, como te decía, a mí no me gusta, sé que aletarga los sentidos, sé que te adormece, sé que te relaja, ¿sí? No es como otras drogas que te alteran, que te ponen acelerado y demás, pero sí me hace pensar, por ejemplo, una persona fumando marihuana es como una persona, por ejemplo, que se vaya moneando en un carro. No está en sus cinco sentidos. ¿Sí? Esa parte también la deberían de considerar. Hasta que no sucedan las cosas, hasta que no sucedan las desgracias, es cuando se toman acciones. ¿Sí? Entonces, ojo, es muy importante que nosotros inculquemos en nuestros hijos, en nuestros grupos sociales, el fomento a una buena educación, a una educación de calidad. Y bueno, no me voy a alargar más porque ya aquí tengo varios, bueno, ya están varios temas aquí. Uh -huh.
No me quiero alargar más, pero sí te puedo decir que ¿por qué es importante tener una educación de calidad en nuestro país y en cualquier parte del mundo? Porque esto te da la oportunidad de conocer, aprender y decidir sobre nuestra vida y nuestras acciones, así como respetar la vida ajena y sus decisiones, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de este modelo educativo que para mí ya necesita cambiar, pero necesita un cambio radical. Ajá. En la próxima sesión, que será el viernes, voy a hablar de los modelos de educación que hay en el mundo y de lo que tenemos en México, que es algo que me gustaría que cambiara. ¿Por qué? Porque es importante voltear a ver la actualidad. Hay veces que hay ciertas cosas que no están funcionando, pero hay ciertas cosas que aún podemos rescatar, como los valores cívicos, ¿sí? Que ya lo quitaron, que quitaron esa materia y que creo que la volvieron a meter y que bueno, traen un relajo ahí increíble, ¿sí? Es importante entender y ver reflejado hacia dónde va eh, el futuro del país. Recuerda, hoy nosotros somos el presente, aunque ya tengamos 40, 50 años, nosotros estamos votando, decidiendo quiénes son los que nos gobiernan. Como sociedad, nos corresponde a nosotros empaparnos, educarnos sobre el tema político. Volvemos al mismo tema de la educación, para saber cuál es la mejor opción. Pero como sociedad, ¿sabes qué es lo que hacemos? Se nos hace muy fácil dejar que nos manipulen y que otros tomen las decisiones por nosotros. Por eso es importante dar pasos hacia adelante y entender y conocer de qué se trata esta situación, ¿vale? Ahora, en el tema social, perdón, en el tema familiar, es importante que prediquemos con el ejemplo. Si queremos buenos hijos, hay que ser buenos padres. Si queremos hijos responsables, hay que ser padres responsables, ¿sí? Ya basta de dejar que sean los profesores los que tengan a cargo la educación de nuestros hijos. Ellos les imparten el conocimiento, pero como padres hay que asumir ese rol y esa responsabilidad de educarlos, de empezar a manifestarles cuáles son las mejores decisiones, siempre y cuando vayan respaldadas con respeto. Uh-huh. Si tú vas a cuestionar algo, porque es muy válido tener ese cuestionamiento a lo mejor hacia el profesor, hazlo sin confrontación, hazlo de manera respetuosa. Si tú crees que no está en el mismo canal, ya habrá tiempo, pero sigue siendo una figura de autoridad y dale ese respeto. Tú como papá, no le quites la autoridad al profesor. No vayas y lo retes, porque le estás enseñando a tu hijo a retar a cualquier autoridad. Y va a suceder lo mismo en un trabajo. Y cuando lleguen a un trabajo y quieren retar a un jefe y se pongan al brinco, a lo mejor llegan a tener las mismas acciones. Ah, mi papá se ponía bien violento en la primaria y yo lo voy a hacer. Y van a ver que yo sí. Dale, estás en un trabajo donde te pueden demandar, te entamban y vámonos. Te ves trunco en tu vida laboral. ¿Para qué llegar a eso? Nosotros tenemos que hablar, así es, pero hay que hablar siempre con respeto y con fundamentos. Siempre y cuando valga la pena, si a lo mejor estamos considerando que eh, el tema, si es algo que vale la pena, adelante. El chiste es tener criterio y tener respeto. No vamos a estar peleando siempre por todo, porque de repente también esas generaciones pelean por todo y por nada. Y además se asumen como víctimas siempre y cuando no pueden ganar las situaciones que a ellos les interesan. Entonces, es muy importante, te reitero, tú como madre, padre, tienes la obligación de enseñarle respeto a tus hijos. Ajá. Tienes la obligación de educarlos bajo normas y valores y principios reales, ¿sí? En primera instancia, como te digo, es el respeto, ¿ok? Los profesores tienen la obligación de impartir el conocimiento, de evaluar el avance de los chavos, ¿sí? No te ofendas si tu hijo reprueba. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también es el esfuerzo y a lo mejor no alcanzó a cumplir las respuestas mínimas para avanzar, pues entonces apóyalo, métete con él, con ella, para que pueda pasar. Ajá. Pero no lo critiques, no lo regañes, no lo violentes y mucho menos le digas que vaya y que reclame a, a los profesores y que lo haga de una manera airada y que se ponga al brinco. No, no se trata de eso. Sofía Rivera, ¿cómo estás? Un beso hasta Aguascalientes, ¿verdad? ¿O Chihuahua estás? Ay, perdón, se me olvida, es que de repente son muchos estados. Eh,
Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias que te gustó el tema. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Quiero mencionarles que el viernes vamos a seguir con este tema. Voy a hablar de modelos educativos en el mundo. Me gustó mucho el que me mandó Number One y la verdad es que es algo muy padre. Es un modelo diferente que además no tiene que ver a lo mejor con tareas, no tiene que ver con obligaciones. Es el momento de que podamos cambiar y adaptar otro tipo de sistemas educativos porque estamos en otra realidad, ¿eh? Es algo fundamental, pero además allá lo que me enseñaron es que hay respeto ante todo y ante la autoridad principal que en el salón de clases se llama maestro, ¿vale? Bien, por mi parte pues sería todo, muchas gracias por la paciencia, una disculpa por el problema que tuve en un principio, pero nada, Zacatecas, perdóname Sofía, perdóname, y ya me lo habías dicho, discúlpame, perdón, ¿vale? Y bueno, pues miren, muchas gracias, recuerda que hoy platicaste con el diablo y por mi parte sería todo. Los veo el viernes, ¿vale? Cuídense, bye.